Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse a esta sesión semanal. En esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora Adriana Reyes Flores, quien ya nos está acompañando en la sala para dar inicio a esta ponencia. La doctora Adriana, antes de cederle el uso de la voz, agradecerle primero que nada su generosidad para poder hacer un espacio en su agenda y compartir con todos nosotros el día de hoy. Sabemos que es complicada su agenda y por eso es muy valioso para nosotros el que hoy esté con nosotros en este espacio. Antes de cederle el uso de la voz a la doctora, me gustaría platicarles un poco de todo el bagaje académico y profesional que la doctora tiene. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en psicología clínica, legal y forense y es doctora en bioencias. Es experta forense con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. También laboró en la Fiscalía General de la República y en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y actualmente es perita externa del Poder Judicial de la Federación. Es- Cuenta ella y está especializada en peritajes de atención a víctimas de tortura con perspectiva de género, así como a sobrevivientes de feminicidio a partir de una propuesta de su autoría en un dictamen especializado. Ella es promotora también de la prevención de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes. Doctora, qué gusto y qué privilegio tenerte en este espacio académico compartiendo con nosotros, darte nuevamente la bienvenida y somos todos tuyos cuando gustes. Muchas gracias, buena tarde, gracias por la invitación. Como siempre, me siento muy honrada por el espacio, la presentación también, y pues gracias a las personas que están aquí acompañándonos a esta sesión. Voy a compartir mi pantalla. Mm, y parece que ya se ve. Me indican si la pueden ver completa, por favor. Sí, Sí se ve. doctora. Gracias, qué amables son. Ok, y bueno, pues vamos a hablar del análisis de contexto en casos de violencia sexual y por razón de género para la reparación del daño. Y quisiera iniciar comentando esta gráfica que está aquí en esta presentación. Em, y quisiera saber si esta es una imagen respecto de la victimización entre hombres y mujeres y quisiera saber si alguna de las personas que está presente em, se les ocurre qué tipo de delitos son estos donde justamente las mujeres tienen una cifra mucho mayor que los hombres a diferencia de la mayoría del resto de delitos. ¿A alguien se le ocurre algo? Delitos sexuales. Gracias, Clarice. Exacto. En delitos sexuales es donde las mujeres presentan, hay una mayor incidencia y precisamente pues eso es algo que tiene que ver con el tema de nuestra sesión. Las mujeres es una de las principales victimizaciones que solemos sufrir y por eso pues es que está así. Acá algo importante también a tener en cuenta es que si bien las mujeres son quienes más frecuentemente presentan denuncias y sí son mayormente victimizadas, la realidad es que sí hay muchas, los hombres también sufren este tipo de victimizaciones, pero justamente razones como los estereotipos, por ejemplo, pueden contribuir a la falta de denuncias también o a que no sean visibilizadas, que no sean tenidas en cuenta este tipo de vulneraciones respecto de los hombres en ese sentido. Y pues justamente acá dice, en los delitos sexuales, de acuerdo con la ENVIPE de 2024, la mayoría son otros delitos sexuales como abuso sexual, hostigamiento sexual y un tanto corresponden a violación sexual propiamente. Y eso muestra cómo se contabilizan 8 delitos sexuales cometidos
contra mujeres, a diferencia de la parte de los hombres. Y esto, pues, es bastante interesante analizar en ese sentido respecto de las formas de victimización, ¿no? Los hombres pueden ser víctimas de fraudes, extorsión, sí, tal vez casi en proporciones similares en muchos delitos, pero en este en particular, pues sí hay una gran diferencia respecto de las mujeres. Y pues quisiera centrarme más que en la victimización propiamente respecto de estos tipos de agresiones, en la forma, más bien en la forma como podemos analizarlos desde el análisis de contexto, pensando en la reparación del daño. Pues de inicio necesitamos recordar que nosotros, las personas, somos seres biopsicosociales que si bien en muchos casos, desde el modelo traumatogénico, inclusive los muchos servicios periciales, las fiscalías consideran para la reparación del daño nada más, al menos en algunas materias, al menos en psicología, por ejemplo, únicamente la necesidad de tratamientos psicológicos a las víctimas, y dejando de lado muchos otros elementos, en este caso tal vez la parte biológica, la parte social, y entonces esto es algo que sí es necesario retomar en este sentido, sobre todo pensando que la victimización no se queda en una sola persona, no se queda en una persona que va a sufrir tal vez depresión, estrés postraumático por esta violencia. Sí es un factor, pero no es como el central en ese sentido. Sino que este suceso se expande como una onda en el agua, se expande desde la víctima hacia las personas a su alrededor, sus familiares, sus amistades cercanas, inclusive hacia los vecinos, los miembros de la comunidad, los compañeros del trabajo, personas que están alrededor, inclusive si pensamos en un suceso traumático, por ejemplo, ahora que está como en el momento actual, tal vez no respecto a victimización, pero pensemos, por ejemplo, en las personas que sí fueron víctimas ahora de las inundaciones en el norte de Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, que sufrieron los estragos de la naturaleza. Estas personas no solamente están siendo afectadas ellas, también las personas, sus familiares que no se han podido comunicar con ellos, por ejemplo, o notando cómo se perdieron muchos, todo su patrimonio, o muchos perdieron la vida, hay personas desaparecidas, los amigos que se extraviaron, por ejemplo, que desaparecieron o que tal vez ya los rescataron sus cuerpos. Y eso en general nos impacta, no solamente a la comunidad cercana, sino que nos impacta a todos como nación, al notar pues las dificultades de acceso, cómo la ayuda no está llegando. Es decir, la mayoría de las victimizaciones, sea por un delito, sea por alguna catástrofe natural, pues nos impactan a todos como comunidad, como población. Y entonces, justamente por eso es importante analizar todo el contexto en el que están insertas y cómo es que se van desarrollando estas victimizaciones. Porque además, una victimización impacta también el funcionamiento de las personas, impacta sí a nivel psicológico, pero también impacta a nivel laboral, ocupacional. Las personas dejan de ser 100% funcionales en muchas ocasiones, y esto puede ser tanto consecuencia de los síntomas como de todas las gestiones, tal vez dentro del sistema de justicia que tienen que empezar a realizar, o nada más pensemos en alguien que pierde, por ejemplo, la cartera o el teléfono, todas las aplicaciones que tenemos tal vez de redes sociales, bancarias, como muchos datos personales que contienen ese tipo de elementos, y entonces cómo esto pues se ve impactado, ¿no? Esto puede hacer que tal vez faltemos a clases, que no vayamos a trabajar, que tengamos problemas en la familia, como muchos cambios tanto en el funcionamiento como en la vida en general de las personas. Por ejemplo, en el caso de delitos por razones de género, cuando hay violencia, sobre todo en violencia grave,
y las víctimas son, por ejemplo, hospitalizadas por la gravedad de la violencia, no solamente es la víctima quien, por ejemplo, pierde días laborales, sino que también es la familia. Generalmente en los hospitales, para un internamiento se requiere que haya una persona cuidadora que esté ahí al pendiente, de las necesidades de la hospitalización, y ese trabajo pues generalmente termina siendo realizado por otras mujeres también del grupo familiar, y hay muchos casos donde estas mujeres, si es que trabajaban o dejan de trabajar o pierden el empleo por estar al cuidado de las víctimas. Entonces nos damos cuenta cómo inclusive ya no solamente la víctima, sino su funcionamiento, su vida, la de sus familiares se ven impactados por toda esta victimización, y cómo esto pues también repercute en el día a día. Por eso es que cuando pensamos la reparación del daño no podemos quedarnos solamente en en un solo elemento, sino que necesitamos pensar todo el contexto. ¿Qué hacía esta persona? De esta persona dependían otras personas, tenía dependientes, tal vez sus papás, sus hermanos, sus hijos, alguien más dependía del trabajo de ella o de él. ¿Quién va a hacer esas funciones? ¿Quién va a cumplir con esos roles, con ese de ser proveedores económicos? Quizás todas estas labores a veces pareciera que no existen y únicamente existe tal vez algo mínimo y no se contempla el resto de elementos que se están viendo afectados en ese sentido. O por ejemplo, pensemos en el aspecto económico. ¿Qué diferencias existen entre una persona que no tiene recursos económicos y no tiene dinero para pagar de forma privada peritos, abogados, ya sea un asesor jurídico que le puede estar guiando en todo momento? Eso hace mucha diferencia respecto del acceso a la justicia en nuestro país y pues genera como más dificultades, la pobreza también, estas diferencias estructurales a diferencia de alguien que tiene recursos económicos. Pero aún así, aún estas personas que puedan contar con recursos económicos, puedan contratar abogados, puedan contratar tratamientos, ir a los mejores hospitales, recuperarse, al final de cuentas, estas personas también tienen un detrimento en sus economías, ¿no? Varias de las víctimas que yo acompaño, por ejemplo, una de ellas es una odontóloga que fue atacada con ácido. Ella, gracias a su labor, contaba, por ejemplo, con tarjetas de crédito, con algún ahorro, su familia tenía también como algunos recursos. Eso ayudó a que, pues, por ejemplo, se tratara, que pudiera estar en hospitales privados donde le dieron el seguimiento, por ejemplo, pero pues eso hace que pues sus cuentas, sus tarjetas estuvieran sobregiradas, por ejemplo, que no pudiera trabajar, tardar en recuperarse, tener deudas. Todas estas situaciones a veces o la mayoría de las veces pasan desapercibidas para las personas que investigan la victimización, y por eso es importante tener en cuenta este aspecto en ese sentido. Además, teniendo en cuenta el modelo ecológico de la violencia, nosotros tendríamos que detenernos a mirar tanto desde el nivel individual. Exacto, Ross, la mayoría de la población no cuenta con esos recursos, exacto. Y eso hace mucho más difícil que puedan acceder a la justicia, que puedan acceder a rehabilitación, a tratamientos, ya sea médicos, psicológicos, o por ejemplo, justamente en las víctimas de ataques con ácido pasa algo, eh, de que en muchos casos las cirugías que ellos requieren, porque además la mayoría de los ataques son dirigidos al rostro, y la mayoría de las cirugías que requieren, muchas de ellas son reconstructivas, porque algunas perdieron el ojo o la oreja o están en riesgo de perder el ojo, y entonces, como las lesiones por las quemaduras quedan en todo el cuerpo, o al menos donde tuvo contacto la sustancia química, eso hace que ellas requieran cirugías, pero estas cirugías para el sistema de salud son consideradas de tipo estético, como si yo me quisiera arreglar la nariz o quisiera quitarme la arruga, como si algo así, y la realidad es que no se trata de eso. Esta falta como de comprensión del problema es lo que hace que no se entienda precisamente la necesidad de este tratamiento
tratamiento, por ejemplo, que no tiene que ver solo con belleza, tiene que ver con identidad inclusive, ¿no? Entonces, cuando comprendemos esto, quién es esta persona y dónde está inserta, en qué contexto, necesitamos entender toda esta parte, ¿no? Cómo hay, sí, situaciones que facilitaron esta victimización y cómo por eso en la reparación tendríamos que hacer algo transformador para evitar que esta victimización se repitiera o para evitar que esto generara muchos más daños en ese sentido, ¿no? Por eso en el modelo ecológico necesitamos comprender no solamente esta parte explicativa de cómo es que se da la violencia, cómo es que hay factores de riesgo ya a nivel macrosocial, a nivel de nuestra sociedad que habla respecto de los estereotipos, las creencias que tenemos acerca de hombres, de mujeres, de la violencia estructural o simbólica, sino también poder esto, con esto explicar por qué es que se dio la victimización, cómo es que esto facilita la victimización, pero al mismo tiempo, si esto ayudó a que sucediera, tendríamos que buscar al momento de buscar la reparación, de qué forma vamos a hacer que esto no se convierta en una sentencia de muerte, que esto no se convierta en algo que las víctimas van a seguir arrastrando día a día, día a día y que se va a volver a repetir, ya sea esta u otro tipo de victimizaciones, ¿no? Porque por eso la reparación busca ser transformadora en ese sentido. Y por eso en la reparación tendríamos que pensar en estrategias para influir no solo directamente sobre la persona en particular que sufrió una victimización, sino que tendríamos que ir a pensar en el nivel macrosocial, a nivel social, qué cosas pudiéramos hacer para que esta victimización sea minimizada, para que esto no se repita, porque además justo de esta ola expansiva de la victimización, por ejemplo, en muchas víctimas pasa, o al menos cuando a mí me ha tocado estar con ellas, que cuando se enteran de una nueva victimización del mismo tipo de victimización que ya sufrieron, por ejemplo, entran nuevamente en crisis. Porque es nuevamente recordar la victimización que ellas sufrieron, es darse cuenta que esto sigue sucediendo, es pensar que puede volver a pasarles y entonces eso se genera una ola de reacciones emocionales en ellas que hacen que pues nuevamente tengan inestabilidad. Inclusive pudiéramos pensar que con un tratamiento psicoterapéutico tal vez las personas tuvieron trauma, tal vez tienen estrés postraumático, depresión, les damos tratamiento, una sesión, les damos fármacos si es necesario, y ya. Está todo bien. La realidad es que no es así. Inclusive la ONU tiene algunas publicaciones donde señala la importancia de la igualdad social, cómo la justicia social puede ayudar inclusive más que la terapia. Pensemos en nosotros, ¿no? Díganme quiénes no han escuchado que necesitamos dormir cierto número, no sé, 8 horas al menos al día, que necesitamos descansar, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos como mucho autocuidado. Pero pensemos qué tanto los empleos, qué tanto el estatus económico, qué tanto nuestro país nos permite contar con estos privilegios de dormir las 8 horas o de tener un espacio suficiente para la activación física. Es decir, estas condiciones estructurales pueden hacer muy difícil que las personas en realidad pues estemos como en unas condiciones que permitan el bienestar en realidad, ¿no? Y ya no solamente se trata de la victimización, no solamente se trata de las relaciones, de cómo es que vivimos, sino de todo este contexto en el que nos estamos desenvolviendo, qué tanto nos facilita o nos impide estar en adecuadas condiciones la estructura social, ¿no? Y este es igual del modelo ecológico. Cómo pues la pobreza, la posición económicamente baja, el desempleo pueden contribuir a la violencia, al ejercicio de la violencia, y cómo pues es una cadenita, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, cómo se va permeando la violencia. Pero justamente por estos modelos es importante pensar, por ejemplo, no sé si pudieran escribir en el chat.
de dónde son ustedes, dónde viven, en qué estado o qué municipio, y si es una zona, por ejemplo, viven en la capital o viven en alguna comunidad, como para saber, por ejemplo, las condiciones donde estamos. Porque no es igual, yo vivo en Oaxaca, por ejemplo, y vivo a media hora de la capital. No es igual que yo viva en la zona conurbada a que viva en una comunidad indígena. En Oaxaca hay muchas, a 6 horas de la capital, donde es difícil llegar a una fiscalía cercana, a una agencia del Ministerio Público o a un hospital, por ejemplo. Aquí ya escribieron. Elia vive en la Ciudad de México. Ciudad de México, Naum. ¿En qué zona viven de la Ciudad de México? Porque no es lo mismo vivir en Santa Fe que vivir, exacto, dice Ross que ella vive en uno de los ocho pueblos de Tlalpan al sur de la ciudad, Elia en Iztapalapa. No, exacto, no es igual, no, no son, aun cuando estemos en el mismo país, aun cuando estén en el mismo, en la misma ciudad, en el mismo estado, no vamos a estar igual, ¿no? Hay muchas diferencias sociales entre cada espacio, inclusive, por ejemplo, Clarisa, aun cuando está en la capital, por ejemplo, el clima, ¿qué tanto facilita hacer muchas actividades en Yucatán, por ejemplo? ¿No? ¿Qué tanto el calor extremoso puede generar ciertas dificultades o el traslado de un lugar a otro? Por ejemplo, acá en Oaxaca, para ir a Ciudad de México solamente tenemos dos, la libre y la de cuota, pero no hay más opciones. Inclusive la gran mayoría de vuelos que llegan acá, si queremos ir a casi cualquier estado, tenemos que ir a Ciudad de México. Son pocos vuelos directos que hay a otros estados. Eso también impacta, ese tipo de la infraestructura urbana impacta. O Verónica, que está en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Cómo es la seguridad o la inseguridad allá, por ejemplo? ¿No? Estos factores también tienen bastante impacto en cómo nosotros vivimos una victimización, en cuántas posibilidades tenemos de ser victimizados, por ejemplo, y nosotros tendríamos que pensar esta base de cómo estamos antes y cómo vamos a estar después de la victimización. ¿Qué tantas posibilidades tienen, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en las comunidades justo que sufrieron este desastre natural? ¿Qué tanto tienen acceso a médicos, por ejemplo, a medicamentos, a salir de las comunidades? ¿No? Porque la mayoría de la noticia está centrada en Poza Rica, que es como una de las ciudades más grandes que fueron afectadas, pero la realidad es que alrededor de ahí hay un montón de comunidades que fueron dañadas, que sus caminos se derrumbaron, los caminos, los puentes también se los llevó el agua. No hay como forma de salir de las comunidades. Todo eso también hace más difícil todo, porque además tengamos en cuenta que cómo serán las viviendas de estas personas, ¿no? Tal vez en la ciudad las viviendas son de concreto, todas con azotea, la gran mayoría, pero en las comunidades rurales la mayoría no son así, ¿no? Entonces, también esto es necesario pensar en la persona, dónde está colocada, dónde es que esta persona se está desarrollando para considerar las necesidades a futuro hacia la reparación en la que va a requerir. ¿No? Y este modelo, les decía, tendríamos que verlo desde la parte explicativa, sí, para comprender qué está pasando, pero también a la parte aplicativa, en el caso concreto, para hacer, en este caso, yo pongo aquí la evaluación psicológica, pero para hacer todo el análisis forense, ¿no? De todo el daño que está sufriendo estas personas a partir de todo este lugar donde ellos están insertos, donde están colocados, de los recursos con que cuentan, y pensando en recursos desde la educación, por ejemplo, el trabajo, los recursos económicos, los recursos sociales con los que cuentan, qué tanto hay posibilidades de recibir ayuda de otros, por ejemplo, qué tanto acceso tienen a contar con personas profesionales también que les ayuden. No, todo esto necesitamos.
identificar para pues ver los efectos psicosociales y la necesidad de ayuda además, ¿no? Para ver pues de qué forma ellos requieren reparar estos daños que han sufrido. Y en ese sentido, justo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, habla de dos tipos de análisis. Habla de un análisis objetivo, que es este que les estoy diciendo, de a nivel social, qué es lo que pensamos, cuáles son los estereotipos de género, qué es lo que se cree de las mujeres o de los hombres, pero también de recursos económicos de una comunidad, de recursos para acceso a la educación, a la salud. Y también de estadísticas como esta que les mostraba yo al inicio de como el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, que cada mes publica una actualización de las denuncias en las fiscalías, de la ENVIPE, que es una encuesta de victimización, y de la ENDIRE, que también cada cierto tiempo hacen su publicación. Entonces, tendríamos nosotros, por un lado, que conocer cómo es la parte objetiva, cómo es lo que todos conocemos acerca de esta comunidad, de esta persona en ese medio en concreto, cómo es la violencia, inclusive si hay alguna regla social, si hay alguna, por ejemplo, en Oaxaca y en otros estados hay algunos municipios que se rigen por algo que se llama sistemas normativos internos. Antes era llamado, bueno, comúnmente es llamado usos y costumbres, pero no tiene solamente que ver con usos, con la costumbre de cómo es que se hacen las cosas o cómo es que se resuelven los conflictos, sino más bien, ¿cómo es que el pueblo mismo se autorregula? Porque ellos eligen a sus autoridades, tienen dinámicas para esto, tienen dinámicas para la sanción de las faltas que se cometan dentro de la comunidad, para, como para toda su organización, inclusive ellos mismos dentro de la población, creo que hay como un servicio comunitario, algo por así llamarlo, para que hagan la labor de la policía local, que les llaman topiles. Y esas personas son como los guardias durante cierto tiempo y se van rolando en la comunidad esa labor, ¿no? Como para la protección social, y tienen pues obviamente su estatus de como si fuera la policía oficial. Entonces, hay ciertas labores también que parten desde ahí, ¿no? Y inclusive respecto del lugar de las mujeres, por ejemplo, hay algunas comunidades indígenas donde las mujeres no tienen derecho a heredar la propiedad. Es decir, si, por ejemplo, a Eric, que es a quien estoy viendo en la cámara, Eric tiene hijas y tiene hijos también. Eric repartirá sus bienes solamente entre sus hijos y sus hijas no heredarán nada porque en esta lógica a ellas tendrán que compartir la herencia de sus maridos. ¿No? En este supuesto, pues ellas sí o sí tendrían que casarse para pensar en esto. Pero además de esto, en muchas comunidades, sobre todo estas que se regulan por sí mismas, solamente tienen derecho al voto, a la opinión en asambleas públicas, las personas propietarias. Es decir, si yo soy dueña de una parcela, yo puedo opinar. Si yo no soy dueña y como las mujeres no son dueñas, pues no pueden opinar, ¿no? Esto también marca relaciones, marca justamente la forma de relacionarse. Y por eso, a partir de esto, tendríamos que ver cómo impactaría que mi marido sea el único que puede decidir respecto de las decisiones de la comunidad o de mi hogar, o cómo de que él sea el único dueño y yo no tenga acceso a ningún bien. Entonces, esto puede tener impacto porque no necesariamente esta diferencia jerárquica puede generar alguna relación de poder o el ejercicio de violencia, ¿no? Sino justamente, pero ¿cómo es que esto sí pudiera contribuir a esa violencia, ¿no? ¿Cómo es que pudiera contribuir siendo el hombre el dueño de los bienes, siendo él el que provee económicamente, siendo él el que toma las decisiones, ¿no? Esto sí pudiera influir, y ese punto en concreto de cómo este hombre y esta mujer están conviviendo en uno mismo, en la relación, es lo que tendríamos que analizar. Si es que hay alguna condición que lo favorece, si es que hay algún ejercicio de poder. Y esto pensamos desde la parte económica, pero pensemos también desde la edad. En las relaciones donde hay como muchas diferencias de edad, sobre todo en edades más jóvenes, hay muchas mujeres, por ejemplo, yo doy clases a estudiantes de licenciatura.
que tienen entre 18, 20, 22 años y muchas veces los novios que las buscan, bueno, los hombres que las buscan y las hacen sus novias, son hombres de 30, 35, 40 años. Y eso pues también muestra una relación dispar, donde la otra persona ya tuvo muchas parejas, tal vez ya se casó, tal vez ya tuvo hijos, ya tiene una experiencia de vida, ya tiene trabajo quizás, y ellas apenas están estudiando. Esto también pudiera convertirse en una diferencia, inclusive en un curso que dieron hace un par de meses en una conferencia de la Corte, hablaban justo de un caso de una alumna que se enamoró empezó una relación con su profesor cuando ella estaba estudiando derecho. Ella se embaraza, ya no termina la carrera y él es el que sigue avanzando en la carrera. Ella se queda al cuidado de los hijos y entonces esto pues ya muestra como cambios, ¿no? En el plan de vida y después cuando se separan, uno de los argumentos de él para quedarse con los hijos dice que ella no trabaja, que ella no es productiva económicamente, cómo va a mantener a los hijos, bla, bla, bla. Y toda esta estrategia, pues obviamente, pues ella no trabajaba por el cuidado de los hijos, por esta parte de la división sexual del trabajo. Entonces, esta parte en concreto es hasta donde tendríamos que llegar. Pero además, así como tenemos este modelo ecológico de la violencia, encontré también modelo ecológico en relación con el trauma. Hay algunos textos de Enrique Cheburúa que hablan respecto de factores moduladores del impacto del trauma. Y tiene que ver justamente con esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, esta publicación es de 1996. Es bastante, pues ya bastante antigua, pero sigue teniendo vigencia y por eso se las comparto respecto de cómo puede haber factores relacionados con la persona y con su historia personal, con si ya tenían antecedentes de trauma, la religión, experiencias previas, la estructura familiar, ¿no? Pero también en la relación con el ofensor o con el agresor, ¿no? Si era un miembro de su familia, por ejemplo, si era su pareja, ¿no? Todo, o una figura de autoridad, por ejemplo, esto también tiene impacto, porque no es igual además una victimización por alguien cercano. Y pensemos en agresión sexual. Sabemos que en agresión sexual la mayoría de las victimizaciones, sobre todo en infancia, se dan al interior del hogar, se dan por tíos, padres, hermanos mayores, primos, abuelos, o en espacios donde las personas tendrían que también que estar seguras, como por ejemplo en las escuelas, en la religión, ¿no? Y entonces esto también tiene impacto porque a nivel del sistema de creencias, las personas pensaríamos, si esta persona cercana a mí que tendría que cuidarme no lo hizo, ¿yo qué puedo esperar de un desconocido? Y eso a futuro pues va a generar también dificultades en las relaciones interpersonales, relaciones superficiales, dificultades para confiar, ¿no? O inclusive pues mucha hiperactivación en ese sentido, ¿no? Entonces sí tiene importancia la relación con el ofensor y también del otro lado, pues, cómo es el evento, cuándo fue, si fue uno solo, si fueron múltiples eventos, cuánto duró, si fue algo crónico, por ejemplo, justamente muchas agresiones sexuales, pues, tienen que, se dan a lo largo de mucho tiempo, no es solo un evento aislado y eso también genera impacto. O, por ejemplo, en el hostigamiento sexual, suele ser común también que, pues por definición, el hostigamiento no es una sola conducta, son distintas conductas a lo largo del tiempo que pues muestran esta intencionalidad. Entonces, también eso va a impactar en las personas, en cómo es ese evento, cuál es la severidad de la violencia, si hubo manipulación, si fue un crimen sexual, si hubo muchos ofensores, por ejemplo. ¿Y dónde fue? Si fue un espacio familiar. Por ejemplo, una de las víctimas de ataque con ácido, ella decía, bueno, el ataque de ella fue en su propia casa, se estaba separando de su marido. Cuando él sabía cómo ingresar a su casa, ingresó a su casa, dentro de su casa le arrojó el ácido en el rostro, ella
puso el brazo así como defendiéndose. Cuando piensa que ya había acabado el ataque, él vuelve a echarle más ácido y es cuando le cae todo con mayor proporción en el rostro. Y después eso hace a futuro que ella, por ejemplo, no puede estar tranquila en su hogar, ¿no? Eso tiene relevancia para ellas porque hace que ella, por ejemplo, aun cuando esté en un lugar, en otro lugar, para evitar justamente que pueda ser victimizada nuevamente, ella está siempre al pendiente, viendo hacia afuera. ¿Y qué está pasando? ¿Y quién anda por ahí? No, porque hay una hiperactivación, un estado de alerta muy elevado que hace que siempre se mantenga así. Inclusive, este tipo de situaciones hacen que ellas no puedan estar tranquilas en un lugar que en apariencia es seguro, como el hogar. Por ejemplo, ellas tienen dificultades para dormir. Entonces fue al psiquiatra, el psiquiatra le dio pastillas, se las tomó un día para dormir, se quedó dormida. ¿Y ustedes creen que se tomó las pastillas los días siguientes? ¿Creen que continuó con el tratamiento para lograr conciliar el sueño? ¿Alguien me puede dar su idea? ¿Qué se les ocurre que si continuó con tomando el medicamento para dormir o ya no? Pues yo pienso que ya no, porque perdía toda conciencia y yo creo que se sentía mucho más vulnerable. Exacto, Ros, exacto, claro que sí. De hecho, sí, ella justamente así lo narró. Decía que si ella se quedaba dormida, no iba a saber, no iba a saber si algo pasaba, no podía estar al pendiente y entonces ella decidió no continuar ese tratamiento, ¿no? O sea, se dan cuenta que es algo que si bien pareciera que nos va a ayudar, porque en lógica, pues nos va a ayudar, o sea, en la lógica clínica del modelo clínico pensaríamos, ella sí o sí tiene que tomar ese medicamento, ¿no? Para estar bien, para funcionar, porque además eso genera pues, muchas implicaciones en su vida, ¿no? Pero precisamente esto, Ross, hace que ella no esté contemplando continuar con ese tipo de tratamiento precisamente por eso, ¿no? Entonces, justo por eso, cuando pensamos en la reparación, es importante pensar todo este contexto y todo el impacto que tiene en la víctima el daño, ¿no? Porque no podemos pensar en esta reparación sin pensar en la víctima. Justamente, si nosotros estuviéramos solo centrados en el modelo clínico, diríamos, ella dijo que tiene alteraciones del sueño, que no puede dormir y entonces sugerimos que vaya con el psiquiatra para que le dé clonazepam o lo que sea para que ella pueda dormir, ¿no? Y sí, o sea, eso sí le va a ayudar, pero la realidad es que en la reparación del daño un elemento importante es la opinión de las víctimas, la necesidad de las víctimas, qué es lo que ellas están necesitando para poder estar bien. Y precisamente este ejemplo lo muestra. Ella no puede, al menos no en el de momento inicial, no puede dormir, ¿no? Porque hay otros síntomas detrás que le impiden estar bien, ¿no? Y además en su caso, pues había otros factores como que su agresor seguía en libertad después de muchos años, de que la familia del agresor en algún momento empezó a ejercer amenazas. Es decir, hay muchos otros factores que se van sumando, que si bien no es parte del mismo evento original, sigue teniendo relación con esa victimización. Y por eso la relevancia de estos elementos, ¿no? O, por ejemplo, los recursos comunitarios, la cualidad en la respuesta, qué acceso tienen al servicio de salud, eso también va a impactar, porque les decía, muchas de ellas tienen dificultades para que su malestar sea tenido en cuenta, es minimizado, es negado. O, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas hay un artículo que dice que si las personas, bueno, si la persona requiere un tratamiento especializado, como este de las cirugías estéticas que les digo, ¿no? Pero el Estado no cuenta con el personal para ello, tendría que hacer las gestiones necesarias a partir del Fondo de Víctimas para que en alguna institución privada se le pudiera dar la atención necesaria a la víctima. Entonces, en muchos casos se ha tratado de gestionar este tipo de apoyo, sin embargo,
como el malestar es minimizado, es difícil que puedan acceder a este tipo de recursos. Y esto también impacta. De hecho, en varios textos de feminicidio, de investigación del feminicidio, habla justamente de estas dificultades de acceso a la justicia, de cómo hay un dictamen, creo que es un dictamen psicosocial de feminicidio, no recuerdo el nombre exacto, pero habla precisamente entre los puntos cómo es que la víctima tuvo muchas dificultades de acceso a la justicia, ¿no? Y inclusive, sobre todo en estos casos, bueno, en México es difícil que algo sea como inmediato, alguna sanción, pero justamente en estos casos donde hay mucho más tiempo para el acceso a la justicia, es un elemento que también tendríamos nosotros que considerar como parte de la reparación del daño, si es que esto está contribuyendo a generar más daño, ¿no? Porque la realidad es que sabemos cómo es para las instituciones, cómo es difícil que haya sanciones prontas, que haya acceso a la reparación, que se cumpla todo el acceso a la justicia, se conozca la verdad. Entonces es importante incluir todos estos elementos dentro de estas estrategias. O por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? Hay muchas de ellas que también tienen dificultades para el acceso al trabajo, por ejemplo, porque algunas de ellas, una de ellas, por ejemplo, tenía como creo que estaba en riesgo de perder un ojo, o no recuerdo si ella ya lo perdió, pero eso hace que la vista no esté como al 100%, y entonces es una de las razones por las que les pueden negar el empleo, el acceso al empleo, ¿no? Justamente en relación con ello, o por ejemplo, por las limitaciones funcionales que ocasiona la misma victimización. Por eso es importante tener en cuenta como todo esto alrededor de la víctima para reconocer qué es lo que ella va a necesitar. O si pensamos en estas comunidades que les digo que están súper lejos de la ciudad, que donde no hay servicios, no hay acceso a tratamientos, ustedes piensan que si le decimos que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, ella va a venir, por ejemplo, desde su pueblo a varias horas, que le tiene que pagar pasaje, tiene que ver dónde se quedan los niños, va a venir a tomar una sesión de una hora y regresarse a su pueblo y estar haciéndolo cada semana o cada quincena. No, o sea, va a ser muy difícil que ella cumpla con eso, ¿no? O inclusive, por ejemplo, cuando estaba yo en el CEATI Mujeres, que es un centro donde se da atención a mujeres víctimas de violencia por razones de género, las psicólogas podían dar atención virtual también, ya sea por videollamada de WhatsApp o por Zoom a las usuarias, pero ¿ustedes creen que todas las usuarias cuenten con acceso a Internet como nosotros ahorita que estamos conectados en esta clase? La realidad es que tampoco. O sea, muchas de ellas tampoco tienen tal vez Wi-Fi, tal vez solamente le meten 10 pesos de crédito al teléfono y no tienen este servicio. Es decir, hay muchas estrategias que si bien pudieran ayudar, la realidad es que no siempre son accesibles a muchos. Por eso en la pandemia, en muchas escuelas, pues no tenían clases de Zoom, o sea, era por el perifoneo del pueblo, era tal vez un mensajito de WhatsApp a las mamás y ver ahí que los hijos hicieran las tareas, ¿no? Es decir, esto va variando a partir de los lugares, de las comunidades, de los espacios donde están las personas, ¿no? Y por eso nosotros tendríamos que ver, retomando esta parte del análisis de contexto también, cómo incorporar esta perspectiva de género dentro de los análisis, ¿no? Por un lado, y esto lo marca la Suprema Corte también en el mismo protocolo para juzgar con perspectiva de género, por un lado tendríamos que ver las asimetrías de poder, cómo es que hay una subordinación, ya les decía, tal vez porque porque él es mayor, porque él es el que trae el dinero, porque él es el que decide todo, porque él es el que tiene a su nombre todos los bienes, quizás, ¿no? Pero inclusive hay casos de violencia de género donde, por ejemplo, me ha tocado ver mujeres que tal vez de inicio eran las dueñas de la propiedad y después, por alguna estrategia de manipulación, los hombres agresores se quedaron como dueños. Por ejemplo, una señora decía que estuvieron pidiendo para un negocio familiar préstamos en el SAT. No, no sé cómo funcionan esos préstamos, pero bueno, decía que fueron una vez, otra vez a pedir créditos y renovarlos. Y en una de esas, ella va, firma un crédito y él le dice al otro día, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que hubo mal algún papel que tienes que ir a firmar de nuevo.
Y entonces ahí va ella y firma de nuevo y nada más firma. Y muchas personas, el problema es que a veces no leemos lo que estamos firmando y entonces ya va a firma de nuevo y entonces cuando ella termina de pagar el crédito, pues le dicen es que sabes que me sigues debiendo y yo así de ¿cómo no? O sea, no, sí, me sigues debiendo porque está todavía esta deuda y era una deuda mucho más cuantiosa y entonces ella pues pierde sus bienes, tiene que vender la casa que tienen, y él ya, con el otro dinero que él ocupó, pues ya había puesto un negocio más grande, como que todo esto también es importante, ¿no? Cómo todas estas estrategias, inclusive la manipulación puede generar estas diferencias y cómo puede impactar en cómo están este tipo de relaciones, ¿no? El análisis de contexto que ya les decía, tanto subjetivo como objetivo, porque sí, o sea, por un lado sí sabemos todo que las mujeres estadísticamente sufren más violencia a manos de los hombres, sabemos las estadísticas diarias de muertes violentas, sabemos todo esto de la victimización de las mujeres, pero no basta con eso, porque el hecho de que yo sea mujer y que yo diga, ah, mi marido me maltrata, sufro violencia a manos de él, no en automático, por ser mujer, hace que yo esté sufriendo violencia. Entonces, por eso no tendríamos que quedarnos en este nivel objetivo de la generalidad, sino que tendríamos que irnos a la parte subjetiva del caso concreto de cómo se está dando esta victimización, porque sería tanto como afirmar que entonces cualquier mujer que pone una denuncia está poniendo una denuncia basada en hechos reales y cualquier hombre que es denunciado es un agresor. Y la realidad es que tal vez no siempre es así, ¿no? Entonces, por eso necesitamos analizar detalladamente esta parte subjetiva de cómo se da esta dinámica y algunos elementos adicionales pudiera ser el contexto de discriminación o las condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el acceso al lenguaje o la baja educación pueden contribuir a a esta victimización. Sí hay situaciones de violencia en este tipo y para eso es importante tener como muy presente distintas manifestaciones concretas de violencia, ¿no? Para eso puede ayudarnos tal vez esto del violentómetro del Politécnico, como para reconocerlas, como si desde humillaciones, amenazas, insultos o golpes graves, porque además recordemos que la violencia está normalizada en nuestra sociedad, no tanto en estas relaciones de pareja por razones de género como a nivel social. Pareciera que es normal que esto suceda, pareciera que no pasa nada y entonces necesitamos evidenciar esto, evidenciar también pues si existe alguna discriminación en ese sentido. Basada en los estereotipos o roles de género asignados a a las personas, si hay estas ideas de que, ah, es que la mujer es para que se quede en casa, ella solamente para tener hijos, ella debe de obedecer a su marido, ella tiene que hacer todo lo que le diga, ah, tiene que mandarle fotos siempre de cómo va vestida, tiene que decirle dónde está, bla, bla, bla. Todos estos elementos ya no solamente porque sean acuerdos, sino como por obligación a partir de los roles de género, tendríamos que reconocer, porque además esta parte de la subordinación, por ejemplo, y de todos estos estereotipos, o creencias erróneas, por ejemplo, pudiéramos pensarlos también en la violencia contra niños, ¿no? En el abuso sexual infantil, cómo es que las personas desde su lugar de poder, de adultos, de maestros, de sacerdotes, quizás es que están aprovechando ese espacio para violentar a estos niños, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? No, todo bien, gracias. Muchas gracias. Ok, y en este análisis de la victimización tendríamos que pensar la victimización desde el antes, de cómo estaban las personas, les decía, cómo estas condiciones sociales, como la pobreza, la normalización de la violencia, la educación, pudieran contribuir a la victimización y cómo se da la victimización durante cada episodio, si es que es un episodio, son múltiples episodios, cómo se da esta manifestación de todos estos estereotipos, de todos estos roles de género para el ejercicio del poder y cómo esta violencia ha impactado en las condiciones de vulnerabilidad de la persona. ¿Cómo es que esta violencia pudo haber agravado esta vulnerabilidad o
pudo la persona sí afrontar adecuadamente la violencia, pero inclusive algo muy importante que necesitamos evaluar cuando hablamos de violencia por razones de género o en violencia sexual, es la evaluación del riesgo de violencia. No sé si todos saben a qué se refiere la evaluación de riesgo de violencia. Pues me suena, pero si usted pudiera ahondar más, pues mucho mejor. Gracias, Erika. Claro, esta evaluación de riesgo de violencia está normada en la norma oficial mexicana eh, 046 para la intervención con mujeres víctimas de violencia por género y violencia sexual. En esta norma y bueno, además en la literatura, y por eso es que la norma lo incorpora, implica revisar ¿qué tantas probabilidades existen de que una persona, una mujer, en este caso concreto, que sufrió violencia, por ejemplo, a manos de su pareja, pueda volver a ser violentada? Hay algunas escalas concretas de evaluación de riesgo de la violencia. Hay una que está adaptada a nuestro país, la adaptaron unas compañeras de Chihuahua que estaban trabajando tanto en SEJUM como en Secretaría de Salud, en Secretaría de la Mujer, instituciones que trabajan con violencia de género. Y se llama, se los voy a escribir acá, IPV, PBR, creo que es PBR2 se llama, no recuerdo si lleva el 2 o no, creo que sí, porque es una escala que ya estaba originalmente adaptada en España, si no me equivoco, y las compañeras de Chihuahua lo que hicieron fue cambiar algunos ítems para que se adecuara a nuestro país, y esto ayuda a evaluar algunos antecedentes de violencia. Se le hacen las mujeres, pero es violencia que sufrió a manos del agresor y entonces es una forma indirecta de evaluar a los agresores. Esta es una escala donde hay algunas preguntas que incluyen, por ejemplo, si ha habido antecedentes previos de violencia en la relación o si esta persona previamente había violentado a sus parejas previas, si ha habido violencia grave con riesgo de muerte, no sé, como que le haya amenazado con un cuchillo o que le haya querido ahorcar, por ejemplo. Por ejemplo, el embarazo es un factor de riesgo adicional o la separación de la pareja. ¿Por qué? Porque en el afán de control muchas personas eh, la, em, muchas personas cuando se terminan las relaciones es cuando por el afán de control se resisten a que termine la relación y entonces es uno de los momentos donde las mujeres corren más riesgo y es donde suele haber muchos más eventos de violencia y de violencia grave. Y dice Ross, dice, en los hospitales públicos, por lo menos en la Secretaría de Ciudad de México, hay formatos que los médicos deben llenar, los cuestionarios derivados de la norma 046 para detectar si la paciente vive violencia de género. Exacto, en la misma norma vienen algunos cuestionarios específicos, vienen como algunas estrategias de intervención también. Y, por ejemplo, en los centros de justicia y en los centros PAIMEF, también tienen como un cuestionario, pero no es un cuestionario como nacional, sino que no sé de qué depende como la estrategia para su implementación, honestamente, y que yo sepa, no hay como algún estudio de validación, supongo yo que tiene que ver como con esta parte de los cambios de los gobiernos, cada que llega alguien hace sus propuestas y todo esto, y a partir de esa evaluación de riesgo, hay evaluaciones que son meramente clínicas a partir de lo que ya conocemos de situaciones que implican riesgos. Tú puedes decir, existe un grave riesgo porque él la quería ahorcar y la dejó porque llegó el vecino y lo golpeó, por ejemplo, ¿no? Este, o existe un grave riesgo porque pues le sacó el arma, tal vez pertenece a alguna corporación policíaca o de seguridad, tiene acceso a armas o tiene acceso a drogas y entonces tú a partir de esa información dices, corre un grave riesgo y necesita ciertas medidas de protección porque esa es la idea de la evaluación del riesgo.
Saber si ellas necesitan tal vez únicamente con que una patrulla ande rondando su casa, si necesita algún botón de pánico para pedir auxilio o si requiere inclusive ir a algún refugio porque no tiene redes de apoyo y no tiene dónde protegerse de la posible violencia que se aproxima, que ya estaba presente y que puede agravarse, ¿no? Entonces, esta evaluación, esa es una estrategia de evaluación de riesgo de violencia. Hay otras que sí son aplicadas directamente a los hombres o a los agresores. Por ejemplo, el SARA, el cuestionario de SARA, la versión 3 creo que es la actual, y en ese igual se cuestiona información similar y lo que se busca es precisamente eso, garantizar la protección de las víctimas y para eso pues también hay medidas de protección que están reguladas en la norma o medidas cautelares que son señaladas hacia los agresores que buscan evitar, por ejemplo, que se acerquen a la persona, les hacen la notificación o que se abstengan de acudir a lugares que ella frecuenta, ¿no? Como algún tipo de requerimientos a partir de esta evaluación de riesgo. Y esto también es importante porque no es lo mismo que los agresores estén en libertad y que sea algo grave o a que ya hayan sido aprehendidos en el caso de que exista una orden de aprehensión porque así lo amerite la violencia, como en los casos de tentativas de feminicidio, por ejemplo. ¿No? Y también es importante tener un enfoque transformador, es decir, hacer todos los ajustes necesarios para superar estos efectos adversos, esto que estaba antes y que surgió después de la violencia, para mitigar esas condiciones de vulnerabilidad. Es decir, por ejemplo, si un efecto de la violencia fue quizás la pérdida del empleo, tuviéramos que buscar estrategias que le ayuden a la persona a obtener un empleo, ¿no? Porque tal vez lo perdió porque tuvo alguna amputación de algún miembro, porque tuvo alguna disfuncionalidad después de la violencia, este, o simplemente porque nunca se ha ocupado, tal vez nunca ha trabajado por la misma violencia, porque el hombre decía, ah, no, yo mantengo acá, tú no salgas de la casa, porque si vas a trabajar, todo el mundo te va a estar viendo. Inclusive hay víctimas que justo no solamente es porque haya un acuerdo de que yo trabajo y tú te quedas en casa, sino además de esto, hay tal vez hasta son vigiladas si es que salen a trabajar, o tal vez hay violencia y les impiden que salgan. Es decir, todo esto tendríamos que ver qué tal que ella no tiene nunca ha trabajado. Hay una víctima que decía que ella en su casa ya vivía violencia desde pequeña y entonces tenía un novio como a los 13 años o 14 y entonces le dijo, vente conmigo, ya salte de esa casa, ¿no? Se la lleva a su casa donde vive él con sus padres y ¿qué creen? Pues ahí se continuó la violencia. Ella nunca trabajó de forma, pues trabajaba en su casa, quizás haciendo cosas, pero nunca trabajó de forma, remunerada. Y entonces, para poder acceder a un empleo, también tendríamos que buscar estrategias para el acceso al empleo, ¿no? Que aprenda algún oficio. Por eso en muchas instancias de la mujer, algunas estrategias que implementan tienen que ver con la capacitación para el trabajo, con crear tal vez huertas en la casa, tal vez buscar alguna estrategia para que ellas puedan hacerse de recursos y puedan ellas mismas solventar sus gastos, porque una de las razones también que impide a muchas víctimas dejar las relaciones abusivas tiene que ver con la dependencia económica y con las dificultades para acceder al empleo. Y entonces no solamente la dependencia económica mía, no es solo yo que me voy a quedar sin comer, sino que muchas de ellas tienen hijos o hijas y pues es como esta limitante también que pueden identificar o inclusive puede ser que ya no cuenten con redes de apoyo. ¿No? Porque no sé quién, si hay alguien aquí conozca alguna persona cercana que haya o sea víctima o haya sido víctima de violencia y cuántas veces le dijeron esta frase de amiga, date cuenta, déjalo, no sal de ahí, ya vamos a ponerle denuncia. Y cuántas veces a la primera hicieron caso, a la primera las mujeres salieron de esas relaciones. La realidad es que, pues muchas veces por el mismo ciclo de violencia, pues esto no sucede y eso hace que las personas alrededor, muchas se cansen, se harten, se fastidien de estarle diciendo, y entiende, y dicen, ay, pues si quieres eso, quédate ahí, y entonces se quedan solas y ya nadie va, pero hay muchas otras donde el agresor lo que hace justo como estrategia de control y de aislamiento es decirle, ya no quiero que vayas a ver a tus amigas. Esa mujer te está metiendo malas ideas en la cabeza. Ya no vas a poder ir a ver a tu mamá.
¿no? Y hacen todo para aislarlas y entonces tampoco tienen redes de apoyo. Y entonces tendría que buscarse como parte de la reparación también generar estas redes de apoyo en ellas. Y redes de apoyo tanto sociales, de amigos, de conocidos, de familiares, personas alrededor, como de instituciones, ¿no? ¿A dónde pueden ellas acudir? ¿De qué forma pueden ser ellas auxiliadas en este sentido, ¿no? Y justo respecto a la violencia sexual también. Pues hay muchos textos, pudiéramos tener un diplomado, una maestría, muchas horas y horas hablando de violencia sexual en concreto. Aquí les traje como unas imágenes, porque a veces pensando, por ejemplo, en violencia sexual, pensamos que en algunos contextos no se da, por ejemplo, en la tortura. En este texto de tortura sexual en México, por ejemplo, menciona respecto de cómo la tortura bueno, la violencia sexual dentro de situaciones de tortura, por ejemplo, en este rojo, en esta primera imagen, menciona cómo la violencia sexual no es solamente, por ejemplo, la violación, por ejemplo, o el abuso sexual, sino desde la desnudez forzada, por ejemplo, o inclusive las propias amenazas de la agresión sexual. Es decir, con que yo te diga, síguele y te voy a violar, síguele y te va a ir no sé qué. Todo eso, con que hay una mera amenaza, ya es una forma de violencia sexual. Y eso, justamente por eso les traigo esta imagen de este texto, porque como ayuda como a crear, a romper estas ideas que pudiéramos tal vez tener de cómo es la violencia sexual. La violencia sexual no es solo la penetración, sino también desde la mera amenaza de que esto suceda. Y esta de al lado es de la tortura de Atenco, es un caso paradigmático de nuestro país, de mujeres que sufrieron violencia sexual a manos del Estado, y muestra pues cómo todos estos estereotipos de género acerca del lugar de la mujer pues hace que la mujer además es un botín de guerra la mayoría de las veces. Díganme si han visto alguna película de guerra, de soldados, de cualquier lugar, ¿no? Que hayan llegado a invadir algún lugar y no hayan hecho uso de las mujeres, tanto para violencia sexual como para la servidumbre, ¿no? O sea, esa es una forma, eso es algo que tiene que ver justo con estas ideas acerca de las mujeres, ¿no? De cuál es su lugar en la sociedad. Y por el otro lado, respecto de la violencia sexual, imagínense, una cuarta parte de niñas en México es víctima de abuso sexual, ¿no? O sea, eso es alarmante, ¿no? Porque imaginemos cuántas niñas han sufrido violencia sexual, ¿no? Y justamente eso hace que nuestro país, si no mal recuerdo, sigue en el primer lugar de víctimas de agresión sexual, ¿no? De violencia infantil. Y entonces esto, pues, es como un llamado a repensar nuestras creencias acerca de la violencia sexual, porque inclusive uno de los principales temores de muchas mujeres tiene que ver no solo con muchas formas de victimización, sino con esta justamente, con la agresión sexual, ¿no? ¿Hay alguna mujer aquí que esté presente que haya ido en un callejón oscuro, a solas, por la noche, y no hubiera tenido miedo de que algo le pasara y ese algo tiene que ver con una agresión sexual? La mayoría de nosotras tenemos ese temor, ¿no? Inclusive una víctima decía que ella iba corriendo, porque son personas desplazadas, iba corriendo al lado de su padre en el monte, y entonces ella en esta parte de que iban a medianoche entre la maleza, se separó de su padre. Ya era una mujer adulta, tenía como 20, 25 años, 30 tal vez, no recuerdo. Eh, y ella decía que el principal temor que tenía una vez que se quedó sola y estaba en medio de la noche, más allá de que la agarraran la autoridad que estaba haciendo detenciones en ese momento y que hizo que ellos corrieran por este desplazamiento, más allá de ser detenida, el miedo que tenía era que alguien la violara en el camino. ¿No? De que se quedó ella sola, ¿no? Y entonces eso muestra justamente respecto de la violencia sexual, cómo pues sí, sí tienes, la violencia sexual sí tiene sexo, ¿no? Sí hay género para la violencia, aunque está en este otro libro, justamente otro dato importante es que muchos hombres sí sufren tortura sexual.
por ejemplo, y que muchos no lo relatan, sobre todo en las primeras declaraciones o manifestaciones de la tortura que hacen, justamente por el estigma social, porque justo impacta la habilidad, quién eres tú, como todas estas ideas acerca de la sexualidad de los hombres y eso hace que muchos no lo hablen, que si lo hablan lo tocan así como por encimita y bueno, ya, ya, no, pasó, ya, fin, ¿no? Y no profundizan y es algo que se puede quedar ahí, es algo que impacta la virilidad y es algo que tal vez en los hombres no vamos a ver un impacto igual que el que esperaríamos en una mujer, ¿no? Tal vez en ellos sea distinto, ¿no? Porque además si pensamos en este contexto social que decíamos hace rato de que no es lo mismo vivir en la ciudad, dijeron varios de ustedes que estaban en Ciudad de México, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes se conoce directamente en persona? Digo, a menos que sean amigos y si coincidan en el trabajo, en algún espacio. Es difícil que en la Ciudad de México, estando, aunque estuviéramos los 17 que estamos en la sala, es difícil que todos nos conociéramos. La realidad es que en muchas comunidades indígenas eso no es así. En la mayoría de los pueblos, de las comunidades, la mayoría de las personas se conocen, casi todas entre todos. Entonces, imagínense si yo estoy viviendo en una comunidad pequeña y yo sufro una agresión sexual, ¿ustedes piensan que toda la comunidad se va a enterar o no? Sí, todos se van a enterar. Adriana sufrió esto. Y ustedes piensan, ¿ustedes qué piensan? Si en muchas, sobre todo en muchas comunidades indígenas, la sexualidad y la virginidad en particular es algo sumamente preciado. Inclusive en Oaxaca, no sé si todavía siga, hay alguna comunidad en el Istmo, por Tehuantepec, donde cuando se casan las parejas, hacen como un ritual donde verifican que haya el acto sexual y verifican que la sábana se haya manchado por el rompimiento del himen. Eso muestra como todas estas ideas acerca de la sexualidad y de el honor en las mujeres y demás. Y imagínense qué impacto tendrá para una mujer de una de estas comunidades el hecho de sufrir una agresión sexual. Esa percepción, ese significado, no va a ser igual para alguien que sabe que todo el mundo se enteró y que ya no tiene valor y bla, 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 a que para alguien que vive en la ciudad que pues no sabe, si acaso lo conocen los de la cuadra y ya, y algunos, ¿no? Cada quien estamos en nuestro rollo. Y entonces esto también va generando diferencias, como todas estas ideas o todas las creencias alrededor también van generando este tipo de reacciones diferenciadas y al mismo tiempo la reparación que vamos a requerir en este caso, ¿no? Y en el caso, el análisis de contexto en los casos de feminicidio, por otro lado, tendríamos que hacer un análisis integral del hecho. Es decir, todas las características sociales, individuales, históricas, institucionales o estructurales donde acontece todo este evento. Por eso veníamos hablando de lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, y necesita este análisis reconocer y atender toda su complejidad, ¿no? Todas las relaciones de poder dentro del lugar para poder comprender esta victimización, sea en tentativa o sea en un feminicidio consumado, ¿no? Necesitaríamos comprender todos, todas estas características, ¿no? Todas estas situaciones sociales, desde lo social hasta lo individual, pasando por las instituciones donde esto se da, ¿no? Porque, insisto, por ejemplo, no es lo mismo pensar que, por ejemplo, si hay una vulneración de derechos, que las instituciones defensoras de derechos humanos son confiables a pensar que no lo son, ¿no? Sí sabemos de que las instituciones en efecto nos ayudan a acceder a la justicia o qué pasa, por qué es que pensamos lo contrario o por qué tenemos una alta cifra negra en nuestro país, ¿no? La última que vi creo que era como del 92%. O sea, imagínense con los casos que atienden las fiscalías y los órganos del sistema de justicia, que es apenas el 8% de las violencias o de los delitos cometidos. Imagínense si se daría abasto atendiendo el 100%. O sea, con el 8% no pueden las instituciones, ¿no? Y eso no es un problema solo de las instituciones o de las personas que están en las instituciones, es un problema estructural
de política pública, ¿no? De recursos, a dónde se destinan los recursos, ¿no? Pero en en algunas, creo que en la Endiré de 2016, porque en la de 2022 no venía ya esa pregunta, en la anterior, una de las preguntas que venían en el cuestionario, preguntaban las razones por las cuales no se había hecho la denuncia. Y muchas de estas decían que era porque no se confiaba en la autoridad, porque no había acceso a la justicia, porque se revictimizaba, porque era dar vueltas y vueltas y puras cosas negativas, ¿no? Bueno, entre otras porque no va a servir de nada, pero muchas estaban pensando en las instituciones, en la falta de efectividad, ¿no? Y entonces, por eso nosotros sí necesitamos pensar en esta parte, ¿no? Inclusive, porque las personas van a farmacias similares a consulta o a la farmacia del ahorro y no van al IMSS o al ISSSTE, aunque tengan servicios de salud. Por lo mismo también, porque saben que la atención que van a recibir va a ser la misma y acá por 50 o 60 pesos, bueno, o en la otra gratuito, pagando con el monedero este del ahorro, van a tener el acceso a la consulta, no van a perder una jornada de trabajo y van a recibir lo mismo, tal vez gasten unos pesos más, pero no, estas son las razones para esto, ¿no? Y además, pues por las dificultades, ¿no? De el mismo, pues el mismo sistema, ¿no? Que está como completamente resquebrajado, ¿no? Y para la reparación, les decía, necesitamos documentar el antes y el después, cómo estaban las personas antes, qué había antes en sus vidas, y no solamente desde el enfoque, porque yo cuando yo estudié psicología forense, cuando me formaron como para perita, una de las cosas que me decían era es que necesitamos saber cómo son las personas, para ver cómo les afectó, y más que cómo son, cómo están, sería como la palabra, ¿no? ¿Cómo están? Es decir, qué tan bien estás funcionando, si tienes algún diagnóstico, si hay alguna condición de vulnerabilidad, como todos estos antecedentes que veíamos en el modelo ecológico del trauma, del impacto, y para poder saber cómo me impacta después, porque además, o sea, si yo soy indígena, por ejemplo, y no puedo hablar y solo soy monolingüe y no hablo español, y todo el mundo habla español en México, bueno, la mayoría de las personas, o al menos en las instituciones, en las escuelas, en las fiscalías, si yo no cuento con un intérprete, con un traductor, va a ser difícil que me comunique y va a ser difícil que me entiendan. Pese a ello, muchas personas que son valoradas pocas veces cuentan con un intérprete. Y esto es porque hay un razonamiento equivocado de que, ah, bueno, pues es que puede hablar y ya entonces no necesita más. No, la realidad es que muchas personas a veces tienen como un vocabulario como mínimo para poder establecer contacto con los demás, pero de ahí no, eso no significa que puedan participar en una evaluación profunda, por ejemplo, ¿no? O que puedan tener un vocabulario extenso. Y ya después que sabemos cómo estaban antes, qué pasó después, necesitaríamos relacionar estos impactos que se han derivado del evento traumático. Es decir, qué corresponde a esta victimización y qué no? ¿No? ¿Qué es de otro lado? ¿Qué es, por ejemplo, pensemos que Adriana ya tenía ansiedad, ¿no? Y hoy me evalúan y dicen, ah, Adriana tiene ansiedad, ¿no? Tendrían que ver si esta ansiedad es la ansiedad que ha tenido toda la vida o es una ansiedad que se inició o se exacerbó a partir de esta victimización. Si estas dificultades laborales que tengo yo surgieron a partir de la victimización o siempre se ha ido así, ¿no? O se agravaron, ¿no? Como checar todos estos cambios en la vida de las personas, en la funcionalidad, en el acceso al empleo, a la educación, ¿no? En todas las áreas de la vida que se ven impactadas. Y de este modo podríamos nosotros proyectar las medidas de reparación integral siempre analizadas y construidas por las víctimas. Les decía, para mí pudiera ser muy bueno esto de que la víctima tome clonazepam, pero ella dice que no porque no puede estar en paz, no va a poder estar porque sabe que está como completamente desvalida. ¿No? Si se duerme completamente, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros que buscar justo si lo que se busque es su salud, quizás buscar estrategias para que antes de que tome estos medicamentos que le van a hacer perder la conciencia por completo, dormirse,
quizás tome algún tratamiento que le ayude a reforzar como estas otras estrategias. Quizás verificar si su agresor ya está en prisión, quizás verificar si ya no hay más elementos estructurales que están contribuyendo a este temor sostenido de parte de ella, ¿no? Porque esto es bien importante, ¿no? Que las víctimas sean las que así lo solicitan. Justo hace como un mes hubo una disculpa pública por un caso de una agresión sexual infantil de niños en una escuela. Creo que la asociación civil que dirigía la disculpa pública, bueno, que acompañaba a las víctimas y que estaba justamente como difundiendo que se iba a realizar la disculpa pública, creo que era Ideas, Litigio Estratégico. Creo que sí. Y hubo como muchos comentarios a favor y muchos comentarios en contra que yo estuve leyendo al respecto, porque era una disculpa pública hacia las víctimas y entonces algunos comentarios hablaban de lo favorable, sí, del reconocimiento del Estado, por un lado, respecto de la omisión como oportuna de la acción efectiva para la sanción, como del tiempo que demoraron, como del cómo dificultaron tal vez el acceso a la justicia de los niños, pero también por otro lado estaba como crítica respecto de cómo iba a ser el acompañamiento para las víctimas en ese momento, quizás, o si se estaban tomando medidas para que no fueran revictimizados, porque tal vez, imagínense que la victimización fue hace como 10 años y tal vez tanto la familia ya estaba como empezando a superar esto, o al menos el niño ya estaba como tratando de decir, bueno, ya pasó esto, bla, 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 ¿no? Ya. Y otra vez, tocar otra vez el hecho, sí puede ser reparador, pero pudiera no serlo, pudiera ser un reactivador de síntomas quizás, o si esto ya había quedado en el olvido, la gente ya no se acordaba de que ese niño había sufrido esta victimización y ahora otra vez y ponerlo ahí como en como a la vista de que ellos fueron quienes fueron victimizados, también pudiera tal vez revictimizar. No había como varios enfoques. Yo honestamente no vi la disculpa pública ni me metí a investigar más, pero lo comento justamente como porque hay muchas situaciones que a veces queremos hacer para ayudar y que queremos buscar que las personas estén mejor, pero que tal vez a veces eso no siempre ayuda a que sea lo mejor. Es decir, por ejemplo, cuando ahorita les voy a poner un ejemplo en otra imagen y tal vez les queda como más claro, ¿no? Y para valorar la reparación, tendríamos que ver qué es para las víctimas aquello que consideran reparador y por qué. No, bueno, es que yo sí quisiera la disculpa pública. Yo quisiera que el Estado reconozca que me dañó. Yo quisiera esto. Por ejemplo, en varias víctimas de feminicidios hay memoriales, o hay alguna, alguna placa conmemorativa, algo que ayude a esto. O, por ejemplo, justo una medida de reparación de satisfacción tiene que ver con que los casos se hagan públicos. Por ejemplo, creo, tal vez la mayoría conocemos el caso de Mariana Lima. ¿Alguien no conoce el caso de Mariana Lima? Y lo comento muy, muy escuetamente. Yo no lo conozco, Doc. Ok. eh, y tampoco conocen a Irinea Buendía. Bueno, ella, Irinea, es la mamá de Mariana Lima. Ella fue víctima de feminicidio en el Estado de México. Su marido, la asesinó. Él llevó la noticia criminal a la fiscalía. Él trabajaba de policía. Al dar él la noticia criminal y dijo es que ella se suicidó. Y entonces, como él fue el mismo que lo reportó, pues, y él dijo que se suicidó, pues todos que creen que dijeron, pues se suicidó. ¿Para qué le investigamos más? Y entonces no se investigó más, se dijo que era eso, pero la mamá ya sabía que había como antecedentes de violencia, creo que ella ya se quería separar de él, y entonces fue inclusive a la corte quien resolvió a su favor para que se reiniciara la investigación, se hicieran actos adecuados para la investigación del feminicidio, pues ella sigue en lucha, porque la corte ya sí resolvió a su favor, dio la instrucción para que se reabriera la investigación, pero
creo que es al momento que no se ha hecho sentencia. Pero ella es activista, creo que también hicieron un memorial también para Mariana, pero además lo relevante del caso es que la gente sabe quién es Mariana, la gente sabe quién es Irinea, justamente porque sus casos son públicos. Esto ayuda em, como al recuerdo de ella, por así decirlo, o al honor, a darles dignidad, porque no sé si ustedes lo han notado, pero si pensando en victimología y criminología, por ejemplo, de inicio, la victimología es una materia reciente. Relativamente, tiene como 50 años más o menos que se empezó a consolidar, y la criminología ha existido de muchos años antes porque la mayoría de las veces las personas se centran en pensar en el agresor, en quién es el agresor, por qué lo hizo, cómo vamos a prevenir, y en la parte de este lado. Y las menos de las veces pensamos en las víctimas. Y entonces una forma de reconocer a las víctimas, de nombrarles, de visibilizarles, de que existen y que fueron victimizadas, es justamente este tipo de estrategias, de que su nombre se escuche. Y entonces dejamos de centrarnos en ellos para centrarnos en ellas. Y en este mismo enfoque, por ejemplo, no sé si alguien vio hace un par de años, la Suprema Corte sacó en Televisa una serie del feminicida de Catepec, creo, no recuerdo. Yo honestamente no vi esa serie porque justamente yo pensaba, o sea, ¿por qué todos vamos a hablar del feminicida en lugar de reconocer todo el daño que le hizo a las víctimas y a las familias, a las víctimas indirectas, ¿no? Y entonces, la atención de las personas se centra más en saber, conocer la maldad, conocer por qué esto sucede, que la explicación, todas esas explicaciones. Y entonces, justamente por eso es que son estas estrategias. De hecho, ese caso, en conjunto con otros, hizo que, por ejemplo, no sé si también fue del año pasado, pero hay una regulación actual para la investigación de feminicidios que dice que nosotros, si hay una muerte violenta de una mujer o una muerte en situaciones sospechosas, sí o sí tendría que iniciarse como la investigación como si hubiese sido un feminicidio, y a menos que las pruebas lo desacrediten, cambiarlo a un homicidio, a un accidente, suicidio, cualquier otro. Pero el inicio como feminicidio facilita que se recaben más pruebas que ayuden a demostrar la victimización, a diferencia de que si lo iniciamos como un homicidio doloso, quizás no se van a recabar muchas pruebas que quizás pudieran ser necesarias y que después ya no se van a poder recabar por este otro inicio de investigación. El problema es que generalmente se investiga a la inversa, y supongo yo que a partir de este caso es que se generan este tipo de regulaciones precisamente, ¿no? Y una vez que sabemos que es reparador para ellas, para las víctimas, lo importante es adecuar los criterios al contexto local o nacional. Es decir, ¿esto es viable aquí? ¿Esto es posible? Lo que les decía, ¿es viable que la persona venga desde su comunidad a 6 horas? Porque me tocaron unas personas en Quintana Roo evaluar. Yo estaba en Cancún y ellas venían de una comunidad que ni recuerdo el nombre, era una comunidad indígena, y tuvieron que pagar un camión para que los llevara, salieron a medianoche para llegar temprano a evaluarse, y pues fue una gran peripecia para ellos estar ahí. ¿Ustedes creen que van a estar viniendo así a cada rato gastando para venir a atenderse? La realidad es que no. Y entonces tendríamos que pensar en esas estrategias, cómo vamos a hacerle para ellos, para que sea efectivo lo que ellos necesitan, ¿no? Y tendríamos también que buscar criterios para ver cómo van a ser estas medidas, criterios concretos, y cómo se van a tomar estas decisiones, inclusive cómo se van a medir la efectividad o si se cumplieron o no se cumplieron estas medidas, ¿no? Son algunos aspectos para esta reparación, porque recordemos que la reparación debe de ser integral, no solamente basta un elemento, como les decía, porque lo que hablábamos de los tratamientos psicológicos, pues solamente entraría en la rehabilitación. Solamente hay tratamientos psicológicos, médicos, pero la realidad es que no basta con eso, tendríamos que compensar los gastos. Esto que les digo, de que si tengo recursos económicos voy a invertir, 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 pero ¿quién me los va a pagar? ¿Cómo le voy a hacer yo?
¿no? O si no los tengo y busco, por ejemplo, asociaciones, busco personas que me ayuden, a final de cuentas hay alguien que está haciendo ese trabajo. Por ejemplo, inclusive en el dictamen que yo hice de Carmen Sánchez, la víctima de ataque con ácido, como parte de la reparación integral, yo sí señalé el costo de mis servicios, porque yo a ella yo no le cobré nada porque era parte como de mi labor altruista, pero la realidad es que es un trabajo que alguien hizo, que alguien tuvo que haber cubierto ese honorario y a final de cuentas es algo que se le debiera de compensar a las víctimas para que ellas a su vez compensaran a las personas que ayudan, aunque la realidad es que es difícil que suceda, si es necesario evidenciar todo esto que tiene que hacer la víctima durante el proceso, no solamente como consecuencia del daño que sufrió, sino para acceder a la justicia. Todos estos, esto que dice abajo del daño material, que sí tiene que ver con los costos reales, evidentes, concretos que se están notando. Ah, tengo esta factura de esto, pero también de algo que se llama lucro cesante. Imagínense que ustedes ganan, bueno, no sé cuánto ganen, pero imagínense que ganan, no sé, 30,000 pesos al mes y que de esto dejan de trabajar 3, 5, 8 meses por alguna victimización. En teoría tendrían que cubrirse los costos de ese lucro cesante, pues ustedes dejaron de trabajar derivado de esta victimización y no quedarse nada más dejó de trabajar y ya. No, o sea, tendría que compensarse todo esto. Inclusive, tal vez en materia penal este lucro cesante pudiese no cobrarse o hay muchos costos como el daño moral que tal vez no pudiese exigirse en materia penal, pero en otras materias, como en la materia civil, mercantil, quizás sí se pudieran exigir este tipo de reparaciones, estas compensaciones, porque a final de cuentas les decía, imagínense que la mujer que fue víctima es la única que lleva recursos al hogar. ¿Cómo pudiéramos garantizar que va a haber recursos? Si esta mujer murió, por ejemplo, o estuvo sin poder acceder al empleo, ¿cuánto se perdió? ¿Cuántos recursos perdió la familia? ¿Cómo bajó su calidad de vida? Además, por eso les decía, no solamente es ella la que se ve afectada, es todo el núcleo familiar y por eso en los dictámenes psicosociales necesitamos contemplarlos a ellos también, cómo es que ellos también se ven impactados, cómo es que su vida se ve afectada realmente por todos estos perjuicios, todo el daño que se generó, ¿no? O la restitución, restituir implica restablecer, o sea, que queden las cosas como estaban igual antes, y eso implica restituir derechos, por ejemplo. Ah, si perdió el derecho tal vez a la educación, o a la salud, buscar cómo restituir ese derecho, o pensar en estas garantías de no repetición. ¿No? Y estas garantías de no repetición se logran justo, esto lo señala el protocolo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el MIAV, es Modelo Integrado de Atención a Víctimas, señala justamente que justamente reformas legislativas, protocolos, guías de actuación ayudarían a la no repetición, como en este caso de Mariana, que prácticamente se había cerrado el caso diciendo que era suicidio. ¿Cómo esto ayudaría en ese sentido? O por ejemplo, hay otro caso también, hay una serie en Netflix, el caso ay, esta señora Escobedo, se me fue el nombre. Ella, Marisela Escobedo. ay, gracias. Ella es de un caso de Chihuahua. Su hija desaparece. Resulta que ella sufría violencia por su pareja. Ella es quien busca cómo hacer justicia. Después de tanto, logra que esta persona sea llevada a juicio y pese a todas las pruebas que había, los juzgadores lo declaran inocente. Y entonces él logra escapar, se une con la delincuencia organizada, ellos lo apoyan, lo ocultan y todo, y después de seguir luchando, 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 ella es asesinada justamente en como en una marcha, no, bueno, no es una marcha, como una manifestación que ella tenía justo frente al Palacio de Justicia en su afán de exigir justicia. Entonces, realizar este tipo de reformas, evitar que esto suceda, ayudaría a que personas como ella no tuvieran el mismo destino.
¿no? Tendría que evitarse que esto sucediera. Y estas medidas de satisfacción son las que les decía. De hecho, el mero acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, ya es una medida de satisfacción. Las medidas públicas, simbólicas, como esto que les decía, la disculpa pública, los memoriales, las fechas conmemorativas, la sanción y la investigación son algunas medidas de satisfacción, pero todo esto, aun cuando todas estas sean propuestas para la reparación, la realidad es de que es la víctima quien nos va a decir yo quiero esto o yo quiero aquello, ¿no? Sería ella quien señalaría qué es lo que está necesitando, ¿no? Además de esto, la reparación tiene que ser integral, no solo integral, sino oportuna, plena, diferenciada y especializada, efectiva y transformadora. Es decir, debe de abordar todas las dimensiones del daño, todas las afectaciones materiales y morales que existan, debe de ser oportuna. La realidad es que esto es casi una utopía, esto de lo oportuno. De hecho, también lo integral, justo porque estamos pensando siempre en esta parte solamente de la rehabilitación o tal vez en la compensación, pero ni siquiera una compensación suficiente, también debiera de ser plena y ayudar a reconstruir el proyecto de vida. De hecho, también hay sentencias de la Corte Interamericana que hablan de la importancia de evaluar el proyecto de vida, cómo se vio afectado el proyecto de vida de las personas a partir de la victimización. Y esto porque también, porque las víctimas em, al- cambian completamente su vida a partir de la victimización. ¿Ustedes piensan que una persona quiere pasársela entre declaraciones con el Ministerio Público, yendo a periciales una y otra vez, yendo a ver cómo va su carpeta, pasándosela buscando asesores jurídicos o pasándosela en marchas, en plantones o las madres de desaparecidos? ¿Ustedes piensan que tenían planeado pasar su vida en colectivos de búsqueda, escarbando restos, poniendo en riesgo sus vidas? Eso nadie lo tenía contemplado, ¿no? Entonces, hay un cambio en el proyecto de vida de muchas de las víctimas y muchas veces pues es en detrimento de ellas. Es raro que exista algo que se llama crecimiento postraumático. Es una forma donde si bien hay un trauma, muchas veces esa victimización o ese trauma es empleado para crecer de cierta forma. Es decir, hay algunas personas que lo que inician son colectivos, que inician organizaciones, que inician estrategias para el acceso a la justicia, no solo de ellas, sino de otras personas. Por ejemplo, Carmen Sánchez, justamente, la víctima de ataque con ácido, ella creó una fundación con otra persona y ha estado apoyando a otras víctimas, se la pasa difundiendo su caso. Y esa difusión es una estrategia de visibilización del problema, de reconocimiento de ella como víctima, aunque para ella en realidad es algo muy difícil, ¿no? Yo la veo en muchas entrevistas y pienso, ay, ya está todo dar, pero la realidad es que no. Cuando la ves en vivo antes de las entrevistas o de las participaciones que tiene, pues ella está bastante nerviosa, como alterada, como muchas situaciones que enfrenta al mismo tiempo, aún así ella sigue, como que sigue y sigue, ¿no? Y por eso también es que debe de ser especializada, ¿no? Debe ajustarse a las necesidades de la persona, al contexto de la persona, porque el problema es que muchas veces si no tomamos en cuenta a las víctimas es que pensamos las reparaciones y todo a partir de nuestra propia idea, es decir, pensamos que tal vez la persona está necesitando una cosa que nada que ver, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, y eso pasa en programas públicos inclusive. Hace tiempo el gobierno había creado un programa que se llamaba Piso Firme, que era poner pisos de concreto en muchas casas humildes en regiones indígenas. Y eso es una muy buena iniciativa, de verdad ayudó como a muchas familias, pero hay muchos otros lugares donde eso como que no fue bastante funcional para muchas comunidades, porque en muchos lugares ellos andaban descalzos y era más difícil andar en el piso caliente cuando andas descalzo que en el piso de tierra, ¿no? Entonces, esta parte, si bien pasa lo mismo que les decía hace rato del clonazepam. O sea, puede ser que yo esté pensando que esto es muy bueno para ellas, pero para ellas en concreto, ellas no consideran esto necesario.
¿no? Y también deben de tener un beneficio comprobable, por eso, para que sea efectiva. No basta con que a mí se me ocurra, ¿no? O sea, tiene que haber algo en efecto que demuestre el beneficio para ellas, que haya un cambio favorable y que se cambien estas condiciones estructurales, ¿no? No solamente a remediar el daño particular, ¿no? Sino que debe de ser en general. Y esto, justamente, esto es un modelo victimológico que propusimos junto con otras compañeras respecto de la violencia química o los ataques con sustancias químicas, donde hay una parte primera en naranjita que es la victimidad o es como todas estas condiciones previas. ¿Quién es esta persona? ¿Quién era antes? ¿Y qué hizo que fuera más fácil la victimización? Pero también viene esta parte ya de la victimización primaria, que es lo que pasó, la victimización secundaria, como esta minimización de los malestares, el difícil acceso a la justicia, la revictimización, todos estos problemas que enfrentan ellas y todas las secuelas, todo el daño producido por la propia victimización. Y viene después esta desvictimización que tiene que ver un tanto con esta reparación integral, como con tratar de hacer que esta victimización quede borrada, así como que ya no existe, pero la realidad es que hay muchos casos donde esto va en retroceso, ¿no? Era la imagen que les quería mostrar hace rato de cómo a veces va en retroceso. Por ejemplo, en muchas operaciones que se ha hecho Carmen Sánchez, ella, mm, eh, por el ácido que le echaron, estaba a punto de perder el ojo derecho. Y no tenía nada del párpado, no tenía nada del lóbulo de la oreja, solamente le había quedado un huequito. Todo el lóbulo, el pedacito que tiene del lóbulo, se lo reconstruyeron con colgajos de piel de otras regiones del cuerpo. Y en el párpado le han ido poniendo pedacitos de piel. Inclusive por acá tiene una cicatriz de piel que le quitaron de la frente porque fue la única que quedó, porque le quitaban de aquí, de allá, de todos lados y ninguna quedaba. Y entonces, como que ha tenido muchas reconstrucciones, pero hay algunas cirugías que van en avance, es decir, que sí ayudan a mejorar, pero hay otras que van hacia atrás, que generan retrocesos, inclusive que hacen que pues quede peor de cómo inició o que de inicio ponen en riesgo su vida o que generan como muchas dificultades para enfrentar cada nueva operación, ¿no? Es decir, hay cosas que sí podemos pensar que van a ayudar, pero tal vez al final no siempre ayudan, ¿no? Como esto de la disculpa pública que estaba como en entredicho, como en opiniones encontradas, ¿no? Es decir, a veces pensaríamos que tendríamos que ir linealmente desde la situación de victimidad, de cómo estábamos antes, hasta desvictimizarnos, hasta quedar iguales que antes. Pero justamente esta reparación transformadora tendría que ver que no quedemos igual, o sea, que no quedemos igual, sino que avancemos hacia algo distinto, pero el problema es que a veces sí vas hacia atrás, a veces no siempre todo va a ser favorable y por eso tendríamos que pensar cómo esto es tomado, porque inclusive justamente en estas operaciones, en estas cirugías reconstructivas, algunas víctimas decían, creo que era Gina Potes, es una víctima de Colombia, ella decía que si bien ella le alegra mucho cuando le van a hacer una nueva cirugía porque va a haber una parte de su cuerpo, de su piel que se va a ver mejor de las zonas visibles, la realidad es que muchas cirugías requieren extracción de pedazos de piel de otra zona, por ejemplo, digo, de la mano no suele ser, pero dan de cuenta que cortan un pedazo de piel que le van a pegar en la zona, por ejemplo, en el rostro, tal vez como para mejorar su aspecto físico, y eso pues ya generó ahora otra lesión, es decir, ya tenían la lesión de acá, ¿no? Del rostro, pero ahora tienen otra lesión acá abajo, en la pierna o en el glúteo, generalmente son las extracciones, y eso hace que haya una nueva lesión. Entonces, ¿qué tanto? La pregunta, por ejemplo, en estos casos concretos sería qué tanto ella quiere acceder, que quiere esa cirugía, pese a los riesgos, al riesgo de muerte, a que va a tener una nueva extracción, a que va a estar supurando la herida, o qué tanto quiere ella mantenerse así, ¿no? Porque la realidad, eso inclusive para ellas es una decisión difícil, ¿no? Pero nosotros tendríamos que pensar junto con ellas qué es lo que ellas están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que ellas están esperando precisamente para la compensación, la rehabilitación, ¿no? Todos estos elementos que acabamos de ver. Y aquí hay algunas sugerencias para la reparación integral del daño que
en su momento propusimos en el capítulo del dictamen para sobrevivientes de feminicidio y pensábamos, por un lado, en el tratamiento psicoterapéutico, porque a final de cuentas, como psicóloga, pues sí pienso en la importancia de esto, que busque, porque además el tratamiento... A veces pensamos que está centrado en algo. No sé si alguien ha leído, hay una guía de atención psicológica para mujeres que han sido víctimas de violencia, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es de atención psicológica, es de la Secretaría de Salud, ya tiene como unos 10 o 15 años de publicada, pero no he visto que se actualice. Y esa guía es como guía para la atención en centros de justicia para las mujeres por las compañeras de seguimiento y ese modelo está muy centrado en estrategias cognitivas más de tipo psicoeducativo. No, no, al menos el contenido que he leído yo no está enfocado propiamente al problema concreto de la víctima. Es como algo general que se sigue de acuerdo a como cierto número de sesiones para comprender la violencia, cómo enfrentarla, estrategias de afrontamiento, sí, pero cambia, por ejemplo, en el PAIMEF donde yo estuve, en el CEATI Mujeres, las psicólogas lo que hacían era enfocarse en no solamente como en esta comprensión de la violencia, sino también en trabajar, por ejemplo, un tanto de depresión, si es que tenían, como hasta donde logren llegar, porque además no son tratamientos como de largo plazo, sino que son, creo que máximo de 15 a 18 sesiones, dependiendo de la gravedad de la violencia porque pues por el número de usuarios, ¿no? Y algunas de estas están centradas en la remisión de síntomas, ¿sí? Pautas de afrontamiento, autocuidado, autoestima, culpa, identificación como de formas de relacionarse, mejores estrategias, y identificar las demandas y dificultades de la víctima, ¿no? Porque si nos centramos solamente en este modelo estandarizado de psicoeducación, sí van a entender cómo es la violencia, pero pues tal vez a ellas no les ayude y tal vez por eso no hay apego terapéutico, ¿no? Pero no solamente esto, sino que se brinden medidas de ayuda inmediata y de protección, por ejemplo, y esas medidas de ayuda inmediata se refieren a medidas de atención, como por ejemplo atención psicológica de emergencia, por ejemplo, si hubo una agresión sexual, anticoncepción de emergencia, retrovirales, quizás, ¿no? Como la atención que de urgencia necesitan ellas, o tal vez un techo para dormir, apoyo económico inmediato, quizás, ¿no? Servicios médicos o de rehabilitación física y psicológica, que sean atendidas las condiciones de vulnerabilidad y algo también el acompañamiento procesal a la familia y a la sobreviviente, porque acá algo, hay muchas víctimas, sobre todo de estos delitos violentos, que en realidad enfrentan muchas dificultades para ir a cada que van a las fiscalías o cuando van, por ejemplo, en una agresión sexual, cuando hacen la revisión ginecológica, ¿no? Es decir, hay como muchas situaciones donde para ellas es difícil ir día a día en las citas, en cada una de las intervenciones donde participa, pero pues nadie las acompaña. Entonces también sería importante este acompañamiento a ella, a la familia también darle la atención necesaria, a los hijos o a los cuidadores primarios, porque es difícil también para violencias extremas para la persona que está viéndolos, cómo están batallando con las enfermedades que presentan y fortalecer redes de apoyo social. En habíamos propuesto también un apoyo monetario mensual. Sin embargo, en una propuesta posterior, lo que sugerimos, me voy a saltar estas que son de ayuda inmediata. En este texto, lo que sugerimos fue más bien una división. Creo que se ve media pixeleada la imagen porque solamente copié el cuadro porque es un texto que publicamos en inglés, pero les voy a pasar a la versión en español. Aquí viene unas medidas diferenciadas a cada caso, sí, concretas a la victimización de la víctima, perdón, el pleonasmo, y medidas macrosociales, pensando en este modelo ecológico y en esta parte de estas medidas, por ejemplo, para la no repetición, y pensaríamos, sí, en medidas diferenciadas a cada caso, algunas como estas que ya decía, pero acá pensamos en mecanismos para el acceso al empleo y a la educación, no solamente que tenga subsidios económicos, sino que además
pues pueda acceder a su propio mantenimiento de ella. Y medidas macrosociales como reformas legislativas, porque hay muchas leyes donde cambian, por ejemplo, penalidades, pero nada más cambia el Código Penal, pero no cambian las estrategias de atención por parte de la Secretaría de Salud o por instituciones públicas como el DIF, Secretaría de Mujeres o algunas otras instancias que pudieran ayudarlas a ellas como víctimas, ¿no? La creación de un registro nacional de víctimas, de tribunales especializados, además porque... por ejemplo, acá en Oaxaca los tribunales de violencia sexual generalmente son bueno, quienes juzgan son tres personas, a diferencia de otros delitos donde es un solo juez. En esto, la mayoría de las veces es un tribunal de tres personas, pero creo que sería importante que los tribunales sí se especializaran en el tema concreto, en el problema concreto, en la victimización, porque uno de los problemas que hemos notado que dificulta el acceso a la justicia es el desconocimiento del problema del que estamos interviniendo. Si no sabemos cómo es esta victimización, si no sabemos cómo es la agresión sexual, cómo impacta, cómo es que las víctimas viven todas estas situaciones, va a ser difícil que hagamos intervenciones efectivas, ¿no? Tanto todos los operadores del sistema, desde policías, peritos, fiscales, defensores, jueces, todas las personas, tanto del sistema de justicia como de instituciones públicas, va a ser difícil que podamos hacer un buen trabajo, ¿no? Igual en cuanto a las evaluaciones forenses especializadas, el trabajo con perspectiva de género, protocolos de actuación actualizados en atención clínica, ¿no? Como todos estos puntos pudiesen ayudar en ese sentido a que nosotros, o bueno, las víctimas pudieran tener acceso a la justicia, pudieran ver reparados el daño que ellas presentan, porque de este modo les daríamos oportunidad de que no solamente nos enfocamos en este caso concreto, nos enfocamos en otros, ¿no? El problema es que, pues, como seguimos nada más centrados ni siquiera en las necesidades concretas para reparar a la víctima en su caso concreto, sino en nada más pensamos solamente en la rehabilitación, quizás en alguna compensación económica mínima y hasta ahí. De hecho, por eso las víctimas, pensando ya en la parte económica, sobre todo cuando tienen abogados particulares, están pensando como en buscar comprobantes de todos los gastos que han hecho de aquí y de allá, pero si no tienen ese recurso, tampoco ellas piensan en eso, ¿no? Y entonces todo eso se queda ahí en el aire sin comprobar, sin nadie que haga nada como en ese sentido, ¿no? Entonces, como para resumir, tendríamos que conocer todo el contexto de la persona, toda la victimización que ella sufrió y a partir de ahí poder pensar en la reparación, ¿no? Y pensarlas a partir de lo que ellas necesitan, ¿no? De tal vez sí hacer propuestas nosotros, pero pensando en lo que para ellos va a ser útil en este sentido, ¿no? Y entonces, pues esto sería todo de mi parte. Y aquí les voy a compartir, bueno, ya se lo he compartido también a la licenciada Elisa para que les comparta un drive con algunas publicaciones y les voy a pasar también la presentación para que la tengan. Tiene como más diapositivas arriba de que había inicialmente preparado algo como muy extenso para irme desde la parte de centrarme también en la violencia de género, como pero pues es como demasiada información y entonces justamente me centré más ya en la parte justo de la reparación y del análisis del contexto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Adriana, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra inquietud, doctora, agradecerte nuevamente el espacio. Gracias por toda la información y retroalimentación que nos compartiste. Si deseas hacernos llegar material que les podamos compartir a los estudiantes también, con todo gusto lo haremos a través de un grupo de WhatsApp que tenemos con ellos, donde podemos subirles material que pueda ser de utilidad para ellos. Así igual como a lo mejor la presentación, te lo vamos a agradecer mucho a todos y todas también
les estaremos compartiendo a través del grupo de WhatsApp en cuanto la grabación esté disponible. Doctora, nuevamente muchísimas gracias. Un gusto encontrarte nuevamente en este espacio. Te mandamos un abrazo gigantesco y nos estamos encontrando muy pronto. Claro que sí, A todos, gracias, hasta luego, un gusto. gracias. Que descansen. Todos vayan a descansar Igualmente. ya. Buenas Adiós. noches. Bye bye.